Y particularmente voy a entrar aquí para usar una herramienta nueva. Que me están preguntando aquí. La conexión. ¿Qué pasa con la conexión? Tengo problemas con la conexión. Vaya, digamos ahí. Vaya. Hay problema. Mostrar escritorio, estoy aquí. Perfecto, miren. Esta es la guía número 2. Yo no sé si ya le empezaron a trabajar. Guía número 2 para trabajar. Pero quería venirme primero a lo que es las... Aquí está otro material que les tengo aquí. La guía metodológica. Voy a empezar con esto. Solo para estructurarlo. Recuerden que nos va a tocar aprender a leer libros. En la guía metodológica, la primera parte, ya sabemos que fue todo para límites. Vamos a irnos por allá, al final. Esto ya pasó. Todo lo de límites. Es decir, seguimos con límites, pero ahora aplicados. Y esa aplicación se llama derivada, pues. Pero son límites al final. En el fondo, las derivadas no se encuentran usando límites, la definición. Muy largo. Se usan propiedades. De esas propiedades que queremos, es lo que hay que aprender, que son las fórmulas que aparecen en aquella hojita que les mostraba. Límites trigonométricos. La primera parte bastantito, continuidad un poco. A algunos les gusta más derivar anexos de teoría. Una comparativa de límites y arranca la unidad 2. Es decir, que va en esta forma. Unidad 2. Y arranca con tratando de darles la idea de lo que es la recta tangente. Perdón, lo que es la pendiente de una recta. Espero que hayan entendido bien eso. No hay problemas. Las notaciones también que se usan. Pendientes. Vamos a ver, me va a tocar cancelar este. Déjenme salir de Telegram y no vamos a estar aquí interrumpidos. Permítame un momentito, solo déjenme un chancecito ahí. Ya regreso. No. A mí mi café, hombre. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver quién está con micrófono abierto. Bueno, lo cerró, ¿eh? Ahora estoy a dispositor. Porque les decía a ustedes, y en la guía metodológica sigue una secuencia de los temas. Aquí viene lo que es la definición de la derivada, ¿no? Por definición, la derivada es un límite. La derivada es un límite. Y tiene distintos tipos de notaciones, como les explicaba. Por allá, recordándole, déjame buscar aquí ¿qué es lo que tengo aquí asignado? Sí, está bien. Y los colores, Esta sería definición de derivada general utilizando la letra H. ¿Estamos? Esta sería derivada general, porque dice f' de x. Y aquí sería derivada particular, cuando x ya toma un valor específico. Las modificaciones se hacen en la definición. Voy a continuar hacia abajo. Vamos a ver. ¿Dónde está la herramienta que ya no miro? Aquí está. Ok, aquí viene una notación más. Yo ya les explicaba notaciones usando la letra H, usando T, etc. Esta sería una notación nueva, ¿no? Sería la derivada particular, no utilizando H, sino que la tendencia sobre el eje X. Eso quiere decir en el eje X, podría ser que en las preguntas de teoría, incluso podría preguntar eso, así como lo hago en las exposiciones. Dice, X tiende a X sub 0. X tiende a X sub 1, le llaman eso aquí. Aquí está X sub 1, por ejemplo, es fijo en el dominio del eje X. Y aquí podría incluso, como no me dicen por dónde, debería ser tender por la izquierda a X sub 0, a X sub 1 y por la derecha.
que sería la derivada general. Eso quiere decir que si son límites, también existe la posibilidad de hablar de derivadas laterales. Si lo único que tengo que acercarme a ese x, su 1 por derecha y por izquierda, pues. Y se escriben de esta manera, que también están las definiciones. La derivada por la derecha, digamos, de un punto cualquiera. Se puede escribir así. Y si el punto es particular, le puedo llamar x sub 1 o x sub 0. Pues. ¿Sí? La derivada de una función que se llama f, pero por la izquierda, en ese punto. Si le llamar x sub 0, se acostumbra más llamar a x sub 0. En el entendido que ese x sub 0 es valor fijo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo cuando me están hablando del límite de esa función, utilizando esta notación, no la notación h. Si la curva fuera de este tipo, la curva fuera como se lo explico por allá, por aquí estaría. Normalmente uno arranca con un pivote. Ese pivote es el valor fijo en x. Supóngase que voy a tomar una recta. Vamos a ver. Supóngase que es esta, ¿no? Y tomo una recta secante, que así se arranca la derivada, pasa por ese punto, estaría una recta secante a la curva en ese pedacito. ¿Por qué? Porque contacta la gráfica en dos puntos. Esta sería una recta secante. Allá se habla de la ecuación. Para que se vuelva recta tangente tendría que estar por ese punto pasando más o menos así, ¿ves? Si no, no es tangente. Es decir, que el corte debe ser único, pues por lo menos casi único. Entonces, ¿qué hacen en la teoría? Lo que hacen es tomar este punto e irlo acercando al punto fijo x1. Es decir, hasta aquí, si este fuera el punto en particular, este le llamarían x, un x cualquiera. Y no solo eso, el diferencial en x sería la resta de estos dos, el x más grande que es el x menos el x1. Este es lo que llaman diferencial en x. Está claro que esa diferencia es grande. Sería toda esta longitud. Si yo acerco ese punto viniéndome por la curva, lo pongo aquí. Para ese punto aquí habría otro x. Y el diferencial en x se va haciendo más chiquito, que sería este. Ese diferencial en x. La idea de eso es que el diferencial en x, si voy a hablar de x, es que tiende a cero. ¿Cuándo va a tender a cero? Cuando este punto se mueva lo más cerca posible hasta que casi es este x1. Entonces lo voy acercando más. Se va viendo así, ¿ves? Este sería el diferencial en x. Lo acerco más. Este sería el diferencial en x. Cuando esté tan próximo, pero que no es x1, este diferencial se va a volver cero. Recuerden que la pendiente de una recta se calculaba 110 como diferencial en y sobre diferencial en x, que ya se los explico. Entonces, diferencial en x. Así se calculaba la pendiente. Eso es lo que está calculando usted cuando toma la derivada. Para eso, cuando está tomando esa diferencia cero, sin utilizar h. Esta notación es válida también. Sirve para hacer ciertas verificaciones para ciertas funciones cuando no se puede, cuando se necesita el límite. Más que todo cuando las rectas tangentes son verticales. Una recta tangente, si esta fuera una recta tangente, ahorita hablo de las posiciones, se dice que la pendiente es infinita. Infinita. ¿Pero qué infinito? ¿Cómo lo saca? Entonces, para eso le va a tocar usar límite. ¿Mira? Ojo que estoy hablando de algo que no está, ya no está tan explícito. La única forma de encontrar esa pendiente infinita es aplicando la definición, límite. Porque si aplico reglas de derivada que salen de un solo, las reglas de derivada ninguna lleva límite. Se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, la recta tangente vertical, sabríamos que la pendiente es infinita, eso está clarísimo. Pero ¿qué infinito es? Porque lo van a pedir. ¿Cómo saco el infinito? La única forma es aplicando límite. Y para aplicar límite tiene varias opciones. Una de ellas es que usen notaciones con h, que son las clásicas, utilizando h, límite cuando h tiende a 0, de todas esas cosas. Puede ser la notación general también. O utilice esta nueva. Es siempre más fácil con esta. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿De qué tipo de funciones, por ejemplo? Déjenme buscar aquí. ¿De qué tipo de funciones estoy hablando? Por ejemplo, ¿qué tal si le dan a usted, o nos dan a nosotros, f de x igual al valor absoluto de x? Esa regla la encontramos. ¿Cómo calcula esa derivada? ¿Cómo la calcula?
pues le va a tocar calcular con la definición si no tiene regla. Yo le doy una regla ya por allá. Si me vengo a las reglas de derivada, y yo me vengo a las reglas de derivada, ¿dónde están? Aquí. Si yo me vengo a las reglas de derivada, vamos a ver. Quito esto que estaba explicando. Son tópicos, yo sé que ustedes están trabajando ahí. No me preguntan nada, entonces bueno, voy a explicar cualquier cosa. Así, ¿no? Yo me vengo a las reglas de derivada, reglas, estas son propiedades. De inmediato nos daríamos cuenta que esta no lleva límite ninguna. No es la definición la que voy a utilizar. Esta no lleva límite, ninguna. ¿Cómo va a encontrar un infinito usted con estas si no tiene límite? No hay forma de trabajarlo, le va a tocar usar la definición. Por eso la definición es importante entenderla. Aquí puedo hablar de las reglas, qué significado tienen. Después, pero le muestro aquí que con las reglas de derivadas, esa me sirve para calcular derivadas de manera directa, pero no para obtener un resultado infinito. Ninguna de esas tiene que infinito, solo me dan fórmulas. Es decir, que aquí se aplica la derivada de un logaritmo, valor absoluto no es logaritmo. Aquí creo que tiene la derivada de un valor absoluto. Esta trae la regla de valor absoluto, ¿no? La derivada del valor absoluto de u, función compuesta, con respecto a x, si quieres le interpreto esta, para arrancar en algún lugar. Mire esta, ¿eh? Esta que está aquí. Es la derivada, voy a ponerla con otra anotación porque hay varias, respecto a x, del valor absoluto de u, en el entendido que u depende de x, son funciones compuestas, por eso se usa u. Dice la regla que es el argumento, es decir, el u que está dentro de las barras, cópialo intacto. Este u que está aquí es este mismo que está allá, porque la idea de esto es aprender a usar las fórmulas. En eso verse el curso, ya las fórmulas están dadas. Sí se les explica ahí cómo salen estas cosas, algunas, pero la idea es usarlas. Luego, se multiplica ese argumento por la derivada del mismo. Es decir, que aquí debería aparecer, si quiere usted, por u', que lo puedo poner así también. Todo eso partido sobre el valor absoluto original, sobre esto que está derivándome, con una condición, siempre y cuando u no sea cero. Porque si u es cero, el valor absoluto de cero es cero y no está definido. Aquí debería decir u distinto de cero, que es lo que dice la definición. Puedo ponerle un ejemplo. Yo le preguntaba a usted, por ejemplo, allá, ¿qué tal si me piden derivar? Y empiezo con valor absoluto. Las otras son más elegantes, más sencillas, pues. Y le digo, deríveme valor absoluto de x. Es decir, valor absoluto de la función identidad, pues. Esta es la función identidad. Esta regla es más grande, esta regla es más amplia. Debería ser una fracción. X Por sobre la valor propiedad. absoluto de X. ¿Qué pongo en el numerador? Si X. quiere empiezo x por Derivada de x. la derivada de x, que es 1. 1 sobre Valor absoluto de X. valor absoluto de x. Lo dejo así hasta ahorita. Habría que decir para x distinto de 0. Aquí debería, si va a ser fórmula, recordar que x no puede ser 0. ¿Quién es x? Es el argumento de las barras, porque aquí dice u. Y u no es el valor absoluto, es el argumento de las barras que debe ser distinto de 0. Y lo simplifico. Se miraría así, miren. X sobre valor absoluto de x. Si le voy a dejar la forma general, coma, x distinto de 0. Si no dice x distinto de 0, eso no es cierto. Faltaría esta última condición, pero esa es la propiedad. ¿Qué significa eso? Que cuando x valga 0, no es derivable el valor absoluto. No existe la derivada. Si usted pone 0 aquí, le queda el valor absoluto de 0 es 0. Es más, si pone 0 en todo, aquí sería 0 sobre 0. Formas indeterminadas, pero si hubiera límite, esto no tiene límite. Entonces, la derivada se encontraría así. Pero es una fórmula nada más. Sabe que en 0 no es derivable. ¿Por qué? Porque es un valor prohibido. Recuerde que las derivadas también son funciones. Una derivada, aunque la escriba de la forma que quiera, siempre será una función. Siempre.
Y si yo tengo esa función derivada, yo puedo calcular el dominio con las reglas que ya conozco de 110. El dominio de esto, los valores prohibidos, empiezo con eso. Valores prohibidos, ceros del denominador. ¿Y cuál es? Este cero que está aquí, pues. Es decir, que la función valor absoluto, estoy hablando de esta nada más, nunca será diferenciable en cero. Como otro ejemplo. Imagínense que f de x, para la misma regla, apaga, ciérrame el micrófono. Cuando vayan a hablar, lo abren. 2x menos 1. Así, ¿ven? Y me dicen que encuentre f'. Y me dicen además, determine dónde no es derivable la función. F. Lo que voy a encontrar es una fórmula de todas las pendientes. Por ejemplo, digo yo, por la regla que ya tengo por ahí, debería ser en el orden el argumento de las barras, que se llama 2x menos 1, tal y como está. Así se aplica esa regla. Multiplicada por la derivada de ese mismo argumento. El argumento se llama 2x menos 1, su derivada es 2. Ponga 2, pues. Es decir, no son complicadas, pero hay que saberlas entender. Sobre la función que estoy derivando. Y la función que estoy derivando es con todas las barras, pues. 2x menos 1. No pongo el resto. Es decir, no pongo esta condición, pues. Todavía. Simplifico. Es claro que arriba me queda 4x menos 2. Y abajo me quedaría valor absoluto de 2x menos 1. ¿Estamos? Esa sería la fórmula o la derivada final. Así, ¿ven? Para todo punto de esa gráfica. No me interesa la gráfica hacerla todavía, pero sé que la puedo interpretar. Serían las rectas, las pendientes en todo punto de esta curva, ¿no? Porque los puntos están en esta, no en esta. Esta lo que genera son números cuando evalúe. Entonces, respondamos la primera pregunta, a ver si cómo andamos. Déjenme hacer más grande esto. La primera pregunta, quito esto. Y voy a agregar una más, para que vayan avanzando también. La primera pregunta era, ¿dónde no es derivable? Bueno, como esto es una función, lo que debería tomar es los valores prohibidos. Va a ser no derivable cuando el denominador, que se llama x menos 1, sea 0. Porque ese es el denominador. Fíjense que me olvido de las funciones, solo me concentro con esta. Y la trato como una función común y corriente. Una función no es derivable. Recuerden que la derivada es un límite en sus valores prohibidos. Esta es una ecuación, pero es ecuación valor absoluto igualada a 0. El argumento debe ser 0. Por lo que viene 110. De aquí despeja usted para x y se da cuenta que no es derivable o diferenciable en x igual a 1/2. Ahí no existe la derivada. No me están preguntando qué forma tiene la gráfica. Si quiero saber cómo es la gráfica de esto, pues la puedo graficar con los métodos que conozca. De esto, si ya vieron gráfica de funciones en el primer parcial, en todos aquellos métodos, asíntotas y todo, esto lo puedo graficar, pero no me lo pide. Entonces, aquí no sería diferenciable. No diferenciable. En el lugar donde el denominador sea de 0. Eso es lo que está diciendo esto. Lo que está en el denominador de este argumento. Y es más, ni siquiera pongo el valor absoluto. En realidad, cuando hablamos de que el denominador es 0, es teoría de 110, con todo y las barras. Pero aquí me dicen algo más fácil todavía. No se preocupe de las barras. Puede ponerla si quieres para hacer esto, pero en el fondo lo que realmente necesita usted es el argumento del valor absoluto igualado a 0. Quiere decir que esas barras incluso no las pude haber puesto. Y llego a la misma respuesta, ¿no? Si no la pongo, llego exactamente a la misma respuesta, igual a 1/2. Es decir, aquí me dicen que no tome todo el denominador, no lo necesita. En realidad lo que se hace es eso, denominador igual a 0. Pero como al final está igualado a 0, queda trabajando solo con el argumento, por las propiedades del valor absoluto. Ya tendría entonces el lugar donde no es derivable. Ahora pregunto otra cosa más. ¿Y dónde la derivada es 0? ¿Dónde f' sea de 0?
Y aquí voy a aclarar un poquito de recta también. ¿Dónde se da 0? ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde la pendiente de la recta tangente es 0? No olvide que esta es una pendiente. No olvide que esta es una pendiente. Si le están preguntando por la derivada igual a 0, le están pidiendo los lugares, los valores de x, porque es lo que le están pidiendo. La ecuación tendrá variable x, pues, si la función está escrita en x. Le están pidiendo los valores donde la pendiente es 0. O si hablo de recta tangente, sería tangente horizontal, que son las que tienen pendiente 0. ¿Cómo hago eso? Ok. Para eso se usa propiedad de la aritmética. Nosotros sabemos que si tenemos una fracción y sabemos que esa fracción es 0, como esta, que esta es una fracción, el 0 siempre se obtiene del 0 del numerador. El denominador no, ya sabemos que el denominador lo que da son valores prohibidos. Pero si una fracción es 0, el 0 ocurre solo cuando el numerador es igual a 0. ¿Y quién es el numerador aquí? Digo yo, va a ser 0 cuando 4x, que es el numerador, menos 2, se iguala a 0. Y despeja para x. ¿Sí? Y ahí tiene usted el resultado correspondiente a los lugares donde la derivada debe ser 0. Así se calculan cuando se trata de esas expresiones. Venga, voy a salir de aquí. Voy a regresar a hacer un análisis de gráficas. Me voy a ir. Voy a cerrar este aviso. Voy a regresar a OpenBoard. Vamos a ver. Cerremos esto. Miren. Hasta ahorita lo que hemos recordado es que la pendiente que usted conoció en cálculo, perdón, en 110, que la pudo calcular como y sub 2. Esta era la clásica forma de definirla. Menos y sub 1 sobre x sub 2. Yo no sé si se acuerdan de esto. X sub 1. Que también en las teorías de un poquito más avanzada como cálculo, a esta diferencia de las y se le acostumbra a llamar diferencial en y. Y a esta diferencia de primeras componentes se la llama diferencial en x. Eso es lo que nosotros vimos. Estamos aquí, la única condición es que x sub 1 sea diferente de x sub 2. Este es 110. Esto es de aquí, ¿ves? Porque si son iguales el denominador es 0, no existe. Esto es lo que se aprendió allá a grandes rasgos en 110. Hablar de la pendiente cuando se tienen dos puntos. Eso. Ahora nosotros estamos viendo que la derivada también ahora se puede calcular mediante un proceso totalmente nuevo. Esa pendiente se llama derivada. Derivada, y aquí que es más explícito, general. Si la dejo en x. Y si es particular, pues le asigno valores, que puede ser x sub 0, x sub 1, etc. De manera general, no tengo que poner igual a 2. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, también aprendimos colores. También aprendimos que cuando tenemos una recta, voy a hablar de una de las formas explícita para y, mx más b. Esta es la ecuación de una recta en una de sus formas. La forma punto pendiente también le llaman. Punto pendiente. Y decía la teoría que dependiendo del valor de m, la recta podría ser, y ahora voy a la gráfica, podría ser creciente, podría ser decreciente, podría ser horizontal o podría ser vertical. Recordando a 110. Y venía el análisis así. ¿Cuándo era creciente? Vamos a ver la herramienta. ¿Cuándo era creciente? Cuando la pendiente fuese positiva. Yo no sé si se está acordando. ¿Cuándo es decreciente? Cuando la pendiente es negativa. ¿Y cuándo es horizontal? Cuando la pendiente es 0. ¿Ya se están acordando de eso? Porque recuerden que la pendiente es derivada. Por eso tenemos que tener claro esto, porque aquí me pueden enredar con preguntas si no estoy claro en eso. ¿Y cuándo es vertical? Cuando la pendiente, le decían a usted en 110, es infinita. ¿Cómo se daba cuenta usted de infinito en 110? Aunque no lo escribía. Cuando el denominador es 0. En este caso es cuando el denominador es 0. Cuando x sub 1 y x sub 2 valgan lo mismo, no existe la pendiente. Pero se escribe infinita. El infinito no existe. Para nosotros sabemos que el infinito tiene dos signos.
que si le piden el signo le toca aplicar límites y los límites es la definición de derivada usando límites. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hablamos de derivadas, lo único que tengo que poner aquí es sustituir m por f'. Yo puedo decir, si yo tengo que f' es positiva, la recta tangente, porque es la recta, esta sería la recta tangente ahora, recta tangente, ¿sí? Es creciente. Sí. Ya no estoy hablando de esta recta, estoy hablando de la recta tangente. Cuando ya meto derivada. Si f' de x en cualquier punto es menor que 0, ¿cuál es el significado? Que la recta tangente, esta la vez de recta tangente, es decreciente. El mismo lenguaje de 110. Y por último, si f' de x es igual a 0, entonces lo que me está diciendo es que la recta tangente es horizontal. Horizontal. Esto lo van a estar ocupando bastante. Y lo otro es cuando tomamos rectas verticales, la pendiente f' es infinito otra vez. Esto aquí vuelve a ser infinito. Es decir, no existe, pues. El infinito no existe, acuérdense. Pero aquí ya no puedo escribir solo el infinito. Ya sé que va a ser 1 o 2. Ese sería un resumen con respecto a las posiciones de las rectas tangentes. Es decir, una recta tangente puede ser creciente cuando esto ocurre. Puede ser decreciente cuando eso ocurre. Puede ser horizontal cuando esto ocurre. Ya no miro m. Esto quedó en el pasado, aunque es lo mismo. Ya no tengo que andar viendo m, pero si se le va a olvidar esto, haga la referencia con lo que ya sabe, para que no se le olvide nunca. Digo yo, pendiente, recta tangente decreciente. Digo yo, debe ser pendiente negativa, pero se escribe así, en teoría de cálculo. Es claro que lo que queremos es aprovechar lo que ya aprendimos y meterlo aquí. Estamos bien, entonces. Luego esta otra, es claro que el límite dice la pendiente va a ser infinita. Entonces la derivada tiene que ser infinita, pero se acostumbra a poner con uno de estos signos. No estamos en 110 que se quedaba solo con eso. En 110, para saber que era infinita, y repito, solo bastaba con que las primeras componentes fueran iguales, porque esto iba a dar 0. Con eso era suficiente. Que diera 0, ya decía, hablaba de infinito usted. Luego, eso sería lo con respecto a las rectas tangentes. Voy a borrar esto. Déjenme ver dónde está el borrador general. Está aquí. Ya lo borré. Otro más. Rectas tangentes. Me he metido ahí, ¿verdad? Ahora, hay unas curvas, por ejemplo, donde tienen formas específicas y especiales. Como por ejemplo estas. ¿Sí? Unas que parezcan algo de integrales así. Curvas así, que no son verticales, ¿verdad? Por ejemplo, en esta. ¿eh? ¿Qué pasa con la derivada en este punto? ¿Qué pasa con la derivada en este punto particular? ¿Y qué pasa con la derivada en este punto? Esto se analiza en la guía metodológica también. Ya lo voy a mostrar. Son infinitos. Me voy a ir al escritorio, correcto. Me voy a ir al escritorio y voy a tomar la guía metodológica. Déjenme borrar esto. Borrador general. Ahí está. Lápiz. También está ahí. Pudiera hablar también de la definición. Ahora me voy a la parte gráficas. Eso está analizado aquí también. Miren, aquí está. Miren. ¿Por qué esto? Porque le va a tocar al final, el cierre del curso es diseñar gráfica dadas condiciones de la tangente. Yo quiero empezar en esto para las gráficas que vienen al final. Esta gráfica que tienen pico, es más, aquí hay una teoría, una guía metodológica. ¿No? Vienen a hablar de ello. Vamos a ver. Creo que hablan desde un poquito antes. Hay unas propiedades aquí en esta guía metodológica. Que las hago saber allá, pero podemos recordar. Mire, ¿qué pasa con estas gráficas? Mire lo que dice aquí. Notar lo siguiente, no lo ponen como definición ni como teoría, no que como comentario. Este es un comentario, estos dos. Notar lo siguiente para esta curva. Dice que f' en x1, ese x1 es este. Ese es el x1 porque me lo están diciendo, x1. Si este es el punto,
el punto que estoy tomando, la primera componente se ve en el eje X y allá en el eje Y, forzosamente lo que se va a ver es su imagen. Se llamaría f de x1 siempre y cuando la función se llame f. Es en el entendido de que esta curva se llama f de x, pues. Para aclarar un poco. Mira lo que dice aquí. Si tomo la derivada lateral derecha, en ese punto es más infinito. Ojo con eso. Si toma la derivada lateral izquierda en x1 es menos infinito. Y aquí tiene otro caso. Son dos casos distintos. Este es hacia abajo, esta está invertida. Si toma la derivada lateral, etc. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se obtiene? Es más, está diciendo que la recta tangente aquí es vertical. Esta es la recta tangente. ¿Me? Es decir, que están analizando gráficas, cómo se puede dibujar una gráfica en un punto donde se sabe que la función cumple condiciones y recta tangente vertical. ¿Qué puedo ver aquí en este punto? Y esto hay que apuntarlo porque para preguntas, incluso para diseñarlo, es el grandote el punto. Puedo ver primero que f de x, la curva, es continua, no se ven huecos. Continua en x1, que es donde estamos analizando, donde nos están mostrando. Ese x1 en particular es una especie de pico. También es pico de también válido para cuando son semipicos. ¿Qué tal si la curva es así? Y después vuelve horizontal. Aquí tampoco sería derivable. Pero no cumple estas condiciones de aquí, ya les voy a mostrar. Voy a empezar con esta para que queden claras. Claro. Entonces, dice, la función es continua porque miro que esta porción no tiene rupturas, igual que aquella. El análisis parece a las dos. 1. ¿Qué otra cosa se puede extraer de esto? 2. Que la derivada lateral, si quiere, derecha, en ese punto de estudio que es x1, ¿cuánto es? Ellos le dicen aquí, mire, que es más infinito. ¿Cómo sale eso? Se lo muestro. Para ello lo que se hace es lo siguiente. Recuerden que todo punto de la en los puntos de la gráfica, si es diferenciable, ahí van a haber rectas tangentes. Imagínense que tomo ese punto. Y sobre él voy a tomar, nunca ya la herramienta, aquí no miro, la herramienta de segmento en esta cosa aquí no está disponible. Tendría que salir. No lo voy a dejar. Voy a dejar así. Esta sería una recta tangente. Es claro que es creciente. Creciente para allá, ¿ve? Se entiende entonces que ahí f' de ese x, que no me interesa cuál es, seguro que es mayor que 0. Agarro otro punto más cerca, me voy acercando a este, es lo mismito que se hace cuando se encuentran las tangentes. Agarro otro más cercano, porque donde quiero estudiarles aquí. Esto que estoy haciendo sería encontrar las rectas, las derivadas laterales. Es decir, sería esto. Me voy acercando, es decir, agarro ese punto, encuentro otra recta tangente que sigue siendo creciente, f' sigue siendo positiva. Recuerden que la derivada no es la recta, es la pendiente, que es un número. Si agarro este más cercano, me doy cuenta que ahí también la recta sigue siendo creciente. Y si me voy acercando de esta forma, sigue siendo creciente. ¿Qué significa? Que todas estas rectas se van a ir acomodando así hasta que se van volviendo verticales, se van pegando a esta. Entonces, cuando usted se acercó gráficamente a esa recta vertical, ya sabe que aquí hay una recta vertical, todas las rectas tangentes tienen pendientes positivas. Es decir, que aquí por la derecha, las pendientes, todas, absolutamente todas, por lo menos de esos X, seguro que positivas son. Eso lo sé. Positiva. Ahora, infinito, no lo sé todavía. No sé qué es eso de infinito. Por lo menos sé por qué es positivo, por qué pusieron este más. ¿Ve? Estoy estudiando por qué aparece este más. Porque todas las rectas tangentes que de todos los puntos a la derecha del que estoy tomando, que es x1, todas son positivas. ¿Y por qué infinito? Ah, porque en este punto la recta es vertical. Y dice la teoría que debe ser infinita. Teoría de 110. Toda recta vertical tiene pendiente infinito. Le clavo el infinito. Pues. El signo se saca por aparte. Se toman las tendencias de las rectas laterales. Eso sería la derivada lateral derecha. Por eso aparece esto aquí. Cuando me toque construir una curva y me digan que la derivada lateral derecha en x1 es más infinito y este menos infinito, la forma es esta. Pues.
Ok, sigo con la otra. Ya no lo voy a hacer tan largo. Así, miren. Borro esto para que lo podamos ver. Ya más o menos creo que se nota por qué esta forma de escribir la derivada. Cuando vengo por la izquierda, seguro, bueno, este es más infinito. Ya lo tengo. La otra derivada que es lateral, por la izquierda, en ese x1, seguro que la función es continua y esta sigue siendo la recta tangente. Seguro que va a ser infinito, pero ¿con qué signo? Porque la recta es vertical. Esa es la tangente ahí, pues. Esa es la recta tangente. Esta es la recta tangente, es vertical. Entonces, si es vertical una recta tangente, sé que la pendiente es infinita. Se escribe así. ¿Pero con qué signo? Bueno, acérquese con rectas a través de valores por la izquierda. Agarre una recta aquí, mire. Esa sería una recta tangente pendiente negativa, porque es decreciente. Agarre otra, acérquese hasta que llegue a x1, ¿ya? Negativa, mire. Agarre otra aquí, ¿ve? Negativa. Agarre otra aquí. Se va acomodando estas rectas, se van acomodando hasta que se van volviendo verticales, pero todas son negativas, ¿me? Esta última que tome aquí iría más o menos así, ¿me? Es decir, que las rectas se van acercando de esta forma, a manera de abanico, hasta que llegan allá. Ah, digo, bueno, si me acerqué por la izquierda el signo, la pendiente, todas las pendientes son negativas. Permítame un segundo. Por supuesto, después hablamos de las derivadas. Entonces, mira esta particularidad. No he terminado de poner todas las condiciones. Aquí solo ponen unas poquitas. Yo quiero poner más, porque recuerden que yo pregunto también algo de teoría. No textual, pero que usted puede interpretar. Agarro más información. Entonces, ¿qué tengo hasta ahorita? Es una función continua en un punto, tal que es alrededor de ese punto una derivada es más infinito y la otra es menos infinito. Es decir, la derecha es más infinito y la derivada izquierda es menos infinito. Luego, otra condición más, claramente no es derivable en ese punto. No derivable, no tiene derivada. No derivable en x1. Todas estas condiciones solo son para este tipo de forma gráfica. Este es para que la aprenda a reconocer. Así se dibuja y estas son las condiciones que debe cumplir. Si me dicen un examen, en una tarea o en un examen, grafique un trozo de función que esto sea cierto, que esto sea cierto, que esto también esto y lo que me falta, entonces esta es lo que voy a hacer. Pues. ¿Estamos? No diferenciable en x1. ¿Por qué? Primero, para que sea diferenciable, según la teoría que también ya se tiene, primero tiene que existir las dos derivadas. Y además deben ser iguales, porque recuerde que la derivada es un límite. De ahí viene por qué se usa lo mismo. No se pone límite, no que se ponen las derivadas. Esto ya implica los límites. Entonces, lo primero que debo recordar para que una función sea derivable en x1, en un punto, es que estas deban existir. Existen. No puede ser infinito. Y una vez que existan, deben ser iguales. Desde el momento que una de ellas es más infinito o menos infinito, ya no existiría, que se escribía así, pues. Ya no tiene sentido hablar que sea derivable. Es decir, que si una función tiene derivada infinita y no es derivable, ¿para qué va a perder tiempo usted calculando las dos derivadas laterales? Ahora, si las dos derivadas laterales existen, son números, pues, esos números tienen que ser idénticos. Si no son idénticos, no busque derivada, no existe tampoco. ¿Por qué? Porque recuerde que una derivada se calcula a través de límites y un límite existe si los límites laterales existen y son iguales. Y ahí viene toda esa cosa. Entonces, desde el momento que calculé esta derivada, yo digo, ya no existe, no es derivable. Ya está más que justificado. Y de remate veo que la otra también es menos infinito. Mejor todavía. ¿Qué otra cosa más puedo ver aquí? Ya tengo entonces que es continua. Ojo con eso. 5.
Mire qué interesante. Luego, recta tangente, que esto cierra todo. Recta tangente, vertical. Vertical. Terminado. Esta es la forma gráfica que cumple con todas estas condiciones. Es continua, yo no miro huecos. En realidad es un pico. Yo les decía que este es un pico. Las derivadas laterales, por la derecha es más infinito, sexto. Aquí van las rectas, todas las rectas tangentes que van ubicando así hasta que se vuelven verticales. Por la izquierda serían las rectas decrecientes, pendientes negativas, negativo. No es diferenciable, seguro, porque ya veo que es un doble infinito, seguro. Y tiene recta tangente vertical. En realidad, con tener recta tangente vertical, inmediatamente digo que no es diferenciable. Inmediatamente digo que las pendientes son infinitas, pero no sabría el signo. Ojo con esto. Esto abarca todo, ¿no? Mire la otra. ¿Qué pasa con esta? Las condiciones, 1, se parecen, pero no son las mismas. Si es f continua, es continua. Continua. Esta, estoy hablando de esta. Esta es la recta tangente. Aquí no lo dicen, recta tangente. Seguro que si es vertical, ahora ya sé que no existen. Pero 2. A ver si me ayuda. 2, voy con esta condición. ¿Cuál sería la derivada lateral derecha alrededor del punto que se llama x1, que están usando la misma forma? Infinito negativo. ¿Estamos? ¿Para todos? ¿Negativa? Sí. Es decir, la recta tangente, una recta tangente de muestra sería esta, ¿eh? ¿Y qué puedo ver? Si era así, era creciente, y si es así, es decreciente. Entonces me doy cuenta que esta es negativa. Igual van a ser negativas todas las demás que estoy ubicando así, hasta que se van acomodando y van pareciéndose a esta vertical. Entonces digo, fíjate que es menos infinito. Excelente, vamos bien. 3. ¿Cómo es la derivada lateral derecha de esa curva en ese punto x1 alrededor del pues? Seguro que va a ser infinito porque es vertical la tangente, pero ¿qué signo tendrían? Agarre una de muestra aquí, mire. Agarre este punto. La izquierda, Lick. Por izquierda. 6, cuidadito, gracias. Son las 10:56 AM. Ya me están anunciando el fin de la clase. Entonces este se pone bueno, es bonito. No más que esta es la parte final más bien del curso. Pero quise empezar porque se puede explicar en cualquier momento. Aparte de fórmula, en la próxima clase te van a venir más preguntones que ahorita. Me vine a meter a esto. Si es por la izquierda, agarre una de muestra. Este es el punto x1 que menciona la teoría. Por la izquierda agarre uno cualquiera aquí, pero véalo en la gráfica. Y trace la recta tangente. ¿no? Una recta tangente que la corte en un punto. Puedo ver que esa es la recta tangente. ¿Qué ando buscando? Nomás el signo, porque sé que en este punto la recta es vertical y seguro que es un infinito. Al ser vertical, inmediatamente digo que es infinito, excepto por el signo. Pero ¿qué signo tendría la pendiente de esa recta que tomé como modelo? No tiene que estar cerquita, más o menos cerca. ¿Qué signo tendría? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Es esta parte que están viendo ustedes. Creo que no sé si esta es la gráfica. Dice por la derecha es negativa. ¿sí? Y por la izquierda es positiva. Este es el otro modelo gráfico. Es decir, que le dan estas dos condiciones para que usted conozca las gráficas. Estas condiciones en una función continua da origen a esta gráfica. Excepto que no le especifican todo. Solo le dicen eso y el resto que no, pero tiene un montón de cosas. Puedo ver entonces que cuando cumple esas condiciones, puedo seguir hacia abajo. Seguro que la derivada no existe. F', ya lo sabía de ratos, no existe. Porque también un examen le puede decir, deme un ejemplo gráfico o algebraico donde la recta tangente sea vertical, los límites sean así, etc. Yo pongo esto, pues. Y por último, 5, que es esto es todo el resumen, la recta tangente vertical. Son dos tipos de gráfica. Acuérdese, es como una V dental invertida, no más que no es tipo B. Son curvas con pico así, ¿ven? Esta que están así, por la izquierda es más infinito, la derivada, por la derecha menos infinito y recta tangente aquí. ¿eh? La otra que está invertida, parece B, pero no, recuerda que son curvas.
¿Estamos? Recta tangente vertical. Por la izquierda, derivada lateral menos infinito. Y por la derecha, más infinito. Estas son las dos gráficas que hay que reconocer. Se las preguntan a cada ratito en los exámenes. Agarro otro. Ya cuando termino, porque ya pasó, ya terminó la hora. Miren. Porque eso no llega hasta ahí. Tiene más. Ya tengo dos gráficas, dos modelos gráficos, porciones, porque recuerden que en cálculo no se estudia la curva completa. Son pedacitos nada más. Ahí se pone la teoría. Le muestro otro más para retirarnos. Aquí hay otras gráficas que tienen rectas tangentes verticales. Y con esto termino. Esta, si toma usted la recta correspondiente, sería una recta vertical. Recta tangente vertical. La función sigue siendo continua, se parece a aquella, igual que esta. Pero mire lo que va a cambiar. Ya voy haciendo un resumen. Para estas dos, recta tangente vertical. Ya sé que no son derivables ahí. Recta tangente vertical. Seguro que no existe la derivada. Seguro que va a ser infinito, pero ¿qué alrededor? Y este se supone que es el x1. Está analizando eso en x1, que es este punto. Visto sobre la gráfica, la imagen está allá, aquí se le están dando el punto con coordenadas x1, f de x1, que aquí no se ve bien. Entonces, ¿qué ya puede ir haciendo el análisis? 1, f continua en x1. En x1, es decir, ahí no hay ruptura. Si una función no es continua, ya no es diferenciable. Tiene que ser diferenciable por fuerza. Eso lo puedo preguntar en las próximas clases para hacer comentarios teóricos. ¿Por qué una función si no es continua no es diferenciable? Después hablamos de eso. 2, para comparar con lo que ya traía. ¿Qué pasa con la derivada lateral derecha en ese punto? Seguro que sé que es infinito porque la recta es vertical, pero ¿con qué signo? Después. 3. ¿Qué pasa con la derivada lateral izquierda alrededor de ese punto donde está ubicada esa recta tangente vertical? Seguro que es infinito por lo que ya hemos dicho, pero ¿con qué signo es otro pleito? 3, 4. Claramente f' no existe, porque los infinitos no son números. Tienen que ser números. Aunque fueran iguales, no son números. No existen, no es diferenciable. Y 5, recta tangente, como ya se lo mencionaba, vertical. Es decir, que se parece al anterior. Casi estoy copiando lo mismo, excepto aquí. Por ejemplo, por la derecha sería tome una recta modelo sobre la curva. Puede ser aquí, ¿eh? Una recta que tangentes son las que me interesan, porque esa es la que tiene pendiente. Hice el punto gigantesco. Ahora tomo una recta tangente. Signo de la derivada, de la pendiente. Positivo. Positivo. Entonces digo, así lo harán las demás porque se acomodarán así, ¿ven? Aquí vendrían rectas tangentes, hasta que se van volviendo verticales. Ah, entonces digo esto. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa por la izquierda? Agarre una de muestra. Esta es una recta tangente ahí, miren. Signo de la pendiente. Positivo. Excelente. Positivo. ¿Qué estoy viendo? Que esta curva tiene recta vertical, pero las derivadas laterales tienen el mismo signo. Solo son estas curvas que parecen un pedacito de S medias acostadas, ¿sí? Algunos las acostumbran poner así también, ¿no? Para allá. Estas curvas de esta forma también la puedo invertir, de aquí hacia creciente y decreciente, cumplen esas condiciones. Entonces, las anteriores, las derivadas laterales eran de signo contrario. Ahora, si le preguntan por la derivada, ¿cuánto es el valor de esa derivada en general, en X? Su 1, en general, ya no laterales, se escribiría igual que los límites más infinitos. Ya no pondría usted no existe, aunque no existe en realidad, pero no puede poner eso porque las dos derivadas laterales son idénticas. Ya no se pone no existe. No existe es cuando no es ni número ni es infinito. Porque recuerde que la derivada en el fondo es un límite. No lo olvide. Y en los límites no poníamos nosotros no existe cuando era más infinito. Ponemos más infinito, menos infinito. Pues lo mismito pasa aquí. Si las derivadas laterales ambas son infinitos con el mismo signo, en una respuesta se escribe más infinito. Ahora, si la pregunta es explícita, ¿existe o no existe? La respuesta es clara. No debe existir, aunque se escriba así, porque este no es un número. Entonces, en las anteriores no podía escribir ni más infinito ni menos infinito porque los laterales eran distintos. Acordémonos que las derivadas son límites.
Todo eso sigue siendo válido. Y en esta no. La derivada en general es más infinito. Es decir, que esto que está aquí en un ejercicio se lo pudieron simplificar así. La derivada en x1 es más infinito. Solo pongo eso, pues. ¿Para qué voy a poner los dos? Si usted debe saber que estos son límites y al final la lateral derecha es más infinito y la lateral izquierda es menos infinito, que serían estas dos condiciones. ¿Sí lo ve? Eso lo cumple solo esta gráfica, no aquellas, estas, ninguna de ellas. Estas no, olvídese de estas, no, son otras condiciones. Se parecen, pero cambian. Y termino viendo la última, con eso nos retiramos hoy, porque eso es lo que ofrecí. ¿Y qué pasa con esta? Lo pregunto de ojo, continúa en X1, entiendo que aquí queremos analizarlo. Esta es la recta tangente, que no le ponen flecha. Recta, tangente vertical también, es decir, que las que son verticales, cuidado con la teoría. Es decir, en el punto X1, ¿es continua la función? Sí, yo no miro rupturas y pasa, pues. ¿Y qué pasa con las derivadas laterales? ¿Qué pondría por la derecha? Menos infinito. Menos infinito. ¿Y por la izquierda? Menos infinito también. Menos infinito. Excelente. Entonces, vean ustedes que esta de aquí, si yo hablara de derivadas, puedo ver con claridad que alrededor de x1, que lo puedo escribir así, es menos infinito. ¿Qué implica? Que las dos derivadas laterales, igual que esta, aquí si la función crece, si esta porción es creciente, las derivadas laterales son positivas, las dos. Pero si decrece, entonces las derivadas laterales van a ser menos infinitos. Igual que la otra, no es diferenciable. Si es continua, ¿estamos? Tendría esa forma especial para gráficas. Estas 4 gráficas, póngales ojo, porque son las que se ponen en los ejercicios de gráfica, donde lo van, quieren enredar. Le preguntan por estas cosas, no más no le dan la gráfica. O me podrían dar la gráfica y me piden, ¿qué me puede decir usted de esa gráfica alrededor del punto X1? ¿Qué puede decirme? Ah, digo, esta gráfica yo la conozco. No sé si ustedes conocen esta gráfica. No sé si ustedes conocen una gráfica parecida a esto, ¿no? De repente así, ¿eh? Vamos, que me pasa la mano demasiado así, ¿eh? Se vuelve como horizontal aquí, luego para abajo. ¿Qué pasa con la derivada ahí? Venga, eso más o menos les quería mostrar hoy, que no es de la teoría clásica, hacer ejercicio es fácil. Ah, no, es facilito. Y por último, ¿qué pasa si una curva es suave, sube y baja? Es decir, es cóncava, tiene concavidad, pues. En estos puntos de curvas suaves, note qué pasa con las rectas tangentes. Aquí, lateralmente por la izquierda, es seguro que las pendientes son positivas. Pero las rectas se van a ir acomodando así, esta sería otra, hasta que la recta tangente que corresponde a ese punto más alto se vuelve horizontal. Es decir, que en ese punto la pendiente o la derivada debe ser 0. Eso también tiene que ver con máximos y mínimos. En este caso también hay un punto mínimo. Curvas suaves, como las parábolas. En este punto aquí hay una recta tangente que es horizontal. Por lo tanto, entendería que la derivada en ese punto, que no sé cómo se llama, que no lo he buscado, le puedo dar nombre, debe ser 0. Pues. Yo puedo tomar una curva así, mira. Agarro curvas, hago esto, mira. Y le pregunto, en este punto, ¿qué pasa con la derivada? ¿Cuánto me puede decir que es? En este punto, ¿qué pasa con la derivada? En este punto, ¿qué pasa con la derivada? Puedo preguntar, es claro que aquí se vuelve horizontal, pero aquí no existe, porque es un pico. Tampoco existiría ya. No me especifica si es vertical o no. Podría ser vertical. De repente, si se parece a esta, esa es la forma que tengo, entonces diría, fíjese que es vertical. Y la derivada lateral por la izquierda es más infinito. Y por la derecha es menos infinito. Esta otra, si fuera tipo pico, así como la anteriores, en este puntito no existe la derivada, pero la lateral es menos infinito. Y la lateral derecha, izquierda, lateral izquierda menos infinito y lateral derecha más infinito. Y así puede ir analizando una curva. Como por ejemplo, ¿cuál? Vamos a ver. Mire aquí, ¿ven? Borremos esto. Ya voy haciendo guía también. Miremos esta gráfica que está aquí. No hay problema, pues. Mire esta gráfica. ¿Qué me dice usted aquí? ¿Verdad? Que me están preguntando por la derivada. Las preguntas son derivables. Si es derivable en un punto, no. Le pregunto a usted en particular. ¿F de X es derivable en 1? Busque la forma. Pico.
La derivada lateral izquierda será positiva porque la pendiente de estas rectas son positivas. Si quieres lo muestro así, ¿ve? Porque también tiene lógica lo que voy a decir. En ese punto, derivada lateral por la izquierda en 1, no sé cuánto es, pero seguro que es positiva. No me están preguntando tampoco cuánto es. Mira la conclusión que voy a sacar. Y luego, la derivada lateral derecha siempre en 1. Esa hasta podría saber cuánto es porque es una recta. Y cuando usted tiene rectas y calcula esta es la ecuación, calcula la derivada, todo el mundo sabe que y' es igual a m, pues. Si es una función lineal, es m. Esta, la pendiente, la puedo calcular como use 2 puntos con 910. Entonces, lo que sí sé es que esta es una recta decreciente. Puede seguir así, ¿ve? Seguro que es negativa. Estoy viendo la recta. Esta, la pendiente que es la derivada es positiva. ¿Mira? Aquí tendría derivada 0. Aquí tendría derivada negativa. Para empezar, porque es una recta. Su ecuación debe ser igual a y igual a mx más b. Esa m la puedo calcular con la teoría de 110. Utilice 2 puntos. Utilice este si quiere. ¿Ve? Y utilice este otro, que la coordenada es 1,1. Y utilice m igual al diferencial en y sobre diferencial en x, porque es lo que le mostraba de 110, y sub 2 menos y sub 1, si los tiene, pues. Pero en el fondo me estaban preguntando la derivada de este en este punto. Primero es que no existe porque es un pico, o semipico, dicen algunos por allá. Pero basta con ver los signos. Si yo tengo dos derivadas de signos contrarios, ya no pueden ser iguales. Nunca van a ser iguales, ya no están signos cambiados, pues. A menos que sean cero las dos. Pero dicen que no son cero, los dos tienen signo. Y como son signos contrarios, digo yo, la derivada lateral derecha y la izquierda, derecha, y la por la izquierda van a ser diferentes por fuerza, por el signo. Conclusión, no es derivable en 1. Agarro otro y en -1, peor, no es continua. Imposible, donde no hay continuidad, no puede ser diferenciable. Lo dice la teoría, esto lo voy a aclarar más adelante. ¿Por qué? Porque la continuidad implica, la continuidad violenta, la discontinuidad violenta la derivabilidad. Ahí lo tengo. Por ejemplo, aquí, seguro que la derivada va a ser 0, no es horizontal esto, pues. Seguro que aquí la derivada es 0. Solo para retirarme les quiero calcular la derivada aquí, miren. Derivada de f de x, si quiere, en 4. Agarramos este 4. ¿Cuánto es en 4? Pongamos, como pregunta. Entonces, y con esto termino. Hoy sí. Resulta ser que esta es una recta. No está toda, pero seguro que viene de una recta en su conjunto. Su ecuación debe ser mx más b. Sabemos que la derivada, más b, siempre tiene que ver con la pendiente. La pendiente está aquí. Esta es la que voy a calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Con la teoría de 110, pero ocupo 2 puntos. Para encontrar la ecuación, la pendiente ha dado 2 puntos. Un punto que le puedo llamar Q y otro que le llamo P. Para decir algo. Un punto sobre la curva, uno de ellos, aquí lo tengo, miren, es 3 para X y menos 2 para Y. Póngalo pues, 3 para X menos 2 para Y. Con eso calculo M. Y voy a saber cuáles son las pendientes para todos estos puntos, porque es una recta. La pendiente no va a cambiar. Aquí sí. En este punto la pendiente es una, en este será otra, porque son curvas, no son rectas. Miren. Aquí cada punto tendrá una curva, excepto aquí. Seguro que aquí la recta tangente es horizontal y la pendiente debe ser 0. Sigo. Otro punto sería cuando x vale 4, y vale 0. Y yo voy a tener la pendiente o la derivada para cualquier punto sobre esa recta. ¿Cómo calcula el diferencial en x? De aquí sale el diferencial en x, ¿no? Reste las x en el orden que usted quiera. Y de aquí sale el diferencial en y. Reste la y, pues. Solo le muestro esto nada más. Sería m, por la definición, es diferencial en y sobre diferencial en x. Ya con esto queda completo. Ya puede calcular usted en gráficas la pendiente. ¿Cómo calculo? Lo puedo restar ambos hacia abajo o hacia arriba. Si quiere 3 menos 4 o 4 menos 3, como le convenga. Lo voy a restar para arriba, así, para allá. Pero los dos diferenciales. Diferencial en x, 4 menos 3. ¿Cuánto es eso? 1. 1. ¿Dónde lo pongo? ¿Arriba en el numerador o en el denominador? El denominador.
Correcto, 1. El diferencial en Y ya no puedo escoger para dónde hacerlo. Tengo que hacerlo forzosamente también para arriba. O los dos para arriba o los dos para abajo. ¿Cuánto es eso? 0 menos 2, menos 2. Más 2. Más 2. ¿Qué quiere decir? Que esta pendiente es 2 en general. Entonces estaría diciendo que f' de 4 es 2. F' incluso de 100, porque esto sigue más infinito. F' de 100, que sería un punto aquí sobre esa recta, sigue siendo 2. Para todo punto de 3 a más infinito, que es donde está esa gráfica, de 3 a más infinito, la derivada debe ser 2 siempre, porque es la pendiente. Ya lo calculé, ya le mostré más o menos cómo se trabaja esta gráfica. Y ahora sí, ahí vamos a parar, no más suficiente con eso, a no quemarlo. Bueno, pues ahí nos quedamos. En la próxima clase que nos encontremos vamos a mostrarles algunos trabajos que presentaron unos compañeros de otras clases para que les sirva de modelo para mejorar sus presentaciones, para que no salgan tan flojitas y ganen puntos. Ahí nos quedaríamos hoy.